Vamos a dar lugar a nuestro hermano Verano, que es quien nos ha traído las meditaciones durante esta serie. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos hemos realmente edificado. Han sido días de fiesta espiritual, hemos estado todos muy contentos y esperamos que nuestro hermano también haya estado contento aquí con nosotros, ¿verdad? Así es que vamos a aprovechar el tiempo y este espacio vamos a dejar sobre nuestro hermano. El horario va a ser el normal, así es que más o menos faltando unos minutos antes de las 11 los niños van a regresar y luego daremos lugar a un muy breve receso y para acomodarnos o reacomodarnos y luego ya pasar al servicio de oración correspondiente esta mañana, donde también nuestro hermano tendrá a cargo la reflexión, la meditación o la exhortación. Así es que, hermanos, voy a dejar el lugar pues, al lugar de nuestro hermano para que pase él y nos traiga el mensaje correspondiente esta noche. Sí, en verdad estamos muy contentos de estar entre ustedes y pues meditando en la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante, ¿verdad? El alimento espiritual que cada uno de nosotros podemos llegar a tener. Bueno, esta tercera clase o esta tercera exposición en relación a los yo soy, ¿verdad? Probablemente no se acuerden de ninguna parte de lo que hemos estado hablando, pero quisiera que se quedara en su corazón algo importante, ¿verdad? El gran yo soy que se revela en la palabra de Dios se debe a las necesidades que tiene el pueblo de Dios, ¿verdad? Ese es el punto que nosotros estamos viendo. En esta serie de predicaciones hemos estado hablando precisamente de lo que Cristo es para nosotros. Y bueno, algo que debemos concluir es que Él es una verdadera necesidad de nuestra vida, que separados de Él nada vamos a poder hacer, que Él es la luz de este mundo que estaba desordenado, vacío, en tinieblas, y que solamente la luz de Jesucristo puede traer el entendimiento necesario para hacer las cosas como Él desea, ¿verdad? Ahora que vamos a estar hablando acerca de este tema, ¿verdad? De yo soy el buen pastor. Bueno, nosotros abrimos nuestra Biblia y vemos ahí en el capítulo 10 de Juan, donde encontramos este tercer yo soy, este tercer gran yo soy, ¿verdad? Ya hemos visto, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo. Y ahora Jesucristo nos viene a hablar acerca de que Él es el buen pastor. Él habló precisamente esta palabra, yo soy el buen pastor. Y bueno, lo que Cristo es para nosotros, debemos de saber a qué está enfocado estas palabras de Cristo Jesús. Vamos a leer, hermanos, ahí en el versículo 7, 10, 7, y realmente aquí vamos a encontrar dos grandes yo soy, ¿verdad? Pero realmente es la misma idea, o sea, tiene la misma connotación, tiene la misma notación en relación a lo que vamos a estar hablando. Versículo 7 hasta el versículo 21. A ver, si alguien me puede ayudar leyendo esta mañana, hermanos, alguien que lea bonito, fuerte. 10, Juan capítulo 10, versículos del 7 al 21, a ver si alguien me puede ayudar, no importa si sea una hermana o un hermano. Es una clase, ¿verdad?, donde todos podemos participar. Volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber dispersión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, pues vemos, hermanos, cómo empezó a haber disensión, es decir, división, ¿verdad?, entre los judíos que escucharon estas palabras. Bueno, cada vez que Jesús hablaba acerca de yo soy, iba a traer una disensión, una discusión, iba a traer personas que estaban a favor de él y personas que obviamente no lo estaban, ¿verdad? Y lástima, ¿verdad?, es poquito tiempo, pero quisiera aprovecharlo bien para poner, ¿verdad?, en la mente de todos nosotros lo que realmente está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que Cristo es para nosotros, la necesidad que nosotros tenemos, hermanos, ¿verdad? Es la necesidad que el mundo ha tenido siempre. La necesidad, hermanos, de tener un liderazgo adecuado. La necesidad de tener un liderazgo adecuado, ¿verdad? Cuando Dios quiso sacar, yo me puedo imaginar aquellas 2 millones de personas, por decir un número, que estaban allá en Egipto. De esas 2 millones de personas me las puedo imaginar, como lo dijo Cristo Jesús, como ovejas que no tienen pastor. 2 millones de personas y no se pueden organizar para salir de la esclavitud. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces Dios llama a Moisés y lo prepara. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es posible que un hombre haya logrado sacar este grupo de gente ahí? Hermanos, a mí lo único que me dice es que Dios prepara hombres para hacer grandes cosas, maravillosas cosas. Y bueno, a la Biblia nos compara a nosotros con ovejas. Yo les decía el primer día, ¿por qué no nos compara con otro tipo de animales? ¿Verdad? Nosotros somos ovejas de su prado, según lo que dice la palabra de Dios. Pero las características de las ovejas son bien significativas. Yo les decía que hasta donde yo sé, las ovejas son 100% domésticas, o sea, no hay ovejas salvajes. Si usted suelta una oveja se va a morir. Las ovejas normalmente son animales muy frágiles, o sea, ellos no tienen grandes colmillos, ni grandes garras, ni corren fuerte, ni tienen su piel fuerte, o sea, no tienen ninguna fortaleza. Un niño, un jovencito puede agarrar una oveja y tirarla y matarla, así de sencillo. Una oveja es muy frágil, nosotros también lo somos. Nosotros en el reino animal no tenemos armas, no tenemos grandes uñas, ni colmillos fuertes, ni realmente somos muy fuertes, somos frágiles, ¿verdad? Espiritualmente también lo somos. Las ovejas también es un animal que es 100% dependiente. Si usted lo deja en el monte, en el frío, ahí se va a quedar. Depende de un pastor que la traiga nuevamente al redil y la acomode. Necesita que se le lleve a buenos prados. O sea, una oveja es 100% dependiente, no es independiente. Aparte de eso, la oveja es un animal que es muy inseguro. Si por ejemplo usted ve que una ovejita está pastando y usted llega por atrás de ella y le grita fuerte ¡ah!, la oveja como que se paraliza y ¡pum!, se cae. ¿No ha visto eso? Así como que se colapsa y se desmaya. Yo nunca he visto eso en ningún otro animal, y en las ovejas les pasa eso. Usted busque y verá que eso ocurre con las ovejas. O sea, la oveja es un animal inseguro, que no sabe muchas veces a dónde ir. Por eso, hermanos, es que tiene necesidad de un pastor, ¿verdad? Un pastor, como dice ahí la palabra de Dios, un pastor que sea como la puerta, que tenga confianza, que oiga la voz de su pastor, de su dueño, y las pueda sacar y meter. Entonces, todas esas características son propias de los hijos de Dios. Nosotros, ¿a poco somos 100% seguros? Muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, a veces no sabemos ni cómo pedirle a Dios las cosas. ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos. O sea, somos personas naturalmente inseguras.
Yo estoy seguro que aquí nuestro hermano Mamá ya ha hablado mucho acerca de, por ejemplo, la autoimagen, que forma parte de la inseguridad, el autoestima, que forma parte de la inseguridad, los celos, que forman parte de la inseguridad. O sea, hay tantas cosas en el ser humano, especialmente los hijos de Dios, que nos hacen inseguros, que nos hacen personas susceptibles, que somos personas frágiles, que somos personas también que somos dependientes. Yo creo que por eso Dios precisamente ha tenido compasión de nosotros. Ahí en Marcos capítulo 6, versículo del 30 en adelante, encontramos una escena muy hermosa y bueno, cuando yo veo esto, hermanos, no sé, me llena de ternura, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo empezó a ver aquel grupo de gente, ¿verdad?, que le seguía. Y dice que tuvo compasión, o sea, nuestro Señor Jesucristo empezó aquí en su corazón a nacer algo tierno, porque dice la Biblia que los vio como ovejas que no tienen pastor. Así los vio, como ovejas que no tienen pastor, que no tienen un liderazgo adecuado, que no tienen una guía correcta. Entonces, un hato de ovejas que no tiene pastor va a tener problemas. ¿Qué va a pasar con ese hato de ovejas que no tiene pastor? Pues se van a enfermar. Si nosotros vamos a Ezequiel, ahí nos va a hablar lo que Dios le demandó a los pastores de aquel tiempo. ¿Usted recuerda ese pasaje? Oídme, pastores de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Ustedes no curaron a la perniquebrada, no auxiliaron a la recién parida, a la que se fue, la dejaron ir, no la buscaron, se engordaron de ella, se aprovecharon. Es lo que está demandando Dios de los pastores de Israel, ¿sí? Entonces dice la Biblia que Jesús se para y ve ese acto, ¿verdad?, por decir así, ese grupo de gente que anda como borregos, que no saben a dónde ir. Si han escuchado esa frase, es que van como borregos. Hablamos de los políticos malos que van y dicen, y ahí la gente va como borregos. ¿Por qué utiliza eso? Bueno, la oveja tiene una necesidad de una guía, tiene la necesidad de ser conducida, tiene esa necesidad. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios y que Él nos conoce, nosotros tenemos la necesidad apremiante de ser guiados. ¿Saben por qué? Porque si no somos guiados correctamente, nos vamos a caer a un pozo, nos vamos a enfermar, todo esto es espiritualmente, nos vamos a enfermar espiritualmente y no va a haber quien nos ayude, nos vamos a extraviar y no va a haber quien vaya por nosotros. Por eso es que la necesidad grande que tenemos es de un liderazgo correcto, de guías correctas, de hermanos que estén bien cimentados en la vida, que sean hermanos que reflejen verdaderamente la luz de Jesucristo a fin de guiar a su pueblo. Esa es la principal necesidad que tenemos en relación aquí en la iglesia. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí tenemos hermanos que están guiando a este pueblo, que están guiando a ese rebaño y que son líderes de esta congregación. Entonces, Dios está demandando a través de Cristo la necesidad que tenemos de un liderazgo correcto. ¿Había sido correcto el liderazgo cuando Jesucristo vino a esta tierra? ¿Los líderes de Israel eran líderes correctos, adecuados? No, ¿verdad? No era así. Jesús les dijo, ustedes están ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Pues los dos se van a caer en el agujero, se van a caer en el pozo. ¿Verdad? Y está hablando, hermanos, de esa necesidad que tenemos de un liderazgo correcto en la iglesia, ¿verdad? Así que Jesucristo está preocupado realmente por un liderazgo que es muy correcto, ¿verdad? Que debe de ser precisamente adecuado para nuestro tiempo. Entonces, quiero decirles, ¿verdad? En la palabra de Dios va a aparecer muchas veces la cuestión de un liderazgo correcto. Jesucristo vino y habló del liderazgo incorrecto. Aún en el Antiguo Testamento, Ezequiel está demandando la falta de liderazgo dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se habían conducido ellos? Ahora en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo hace la misma demanda, ¿verdad? No hay un liderazgo correcto.
no hay un liderazgo adecuado, por lo tanto las ovejas se pierden. Ahorita que vamos a estar hablando de esto, hermanos, vamos a comparar el liderazgo que nosotros llevamos en la iglesia del Señor, que les voy a decir muchas veces no es correcto. Yo personalmente creo que nosotros hemos recibido un modelo incorrecto de liderazgo, ¿verdad? Yo no creo que, como tradicionalmente se dice, que sea el predicador el que esté al frente de la iglesia y él es el mandamás y él dice lo que se hace y lo que no se hace. Eso nunca lo encontramos en la Biblia. Nunca encontramos un liderazgo así. Ese modelo lo hemos recibido del catolicismo, donde el señor cura es el que dice todo lo que se tiene que hacer y los feligreses son las ovejitas que calladas nunca dicen nada, que se dicen sí, ¿verdad? Pues él sabe, él fue a la escuela, él se preparó, entonces él que dirija. Un modelo así no existe en la palabra de Dios, ¿verdad? En Estados Unidos también yo lo veo de una manera incorrecta, pues, probablemente una opinión, pero ahí hay un grupo de hermanos que se les llama la Junta de Varones, y la Junta de Varones es la que está decidiendo todo de la iglesia. Le voy a decir, en la Junta de Varones hay hermanos que ni siquiera deberían cantar un himno, porque están incorrectos en su vida espiritual, moralmente no están bien, pero como no pueden ser ancianos, entonces liderean la Junta de Varones. O sea, ellos ni siquiera deberían orar, ni predicar, ni nada, pero en la Junta de Varones ellos dominan. Entonces, como no pueden ser ancianos, ejercen su liderazgo, ¿verdad? Hermanos que pues llevan vidas incorrectas, ¿verdad? Conozco un hermano salvadoreño que se ha casado 3 o 4 veces, se casó en El Salvador y lleva 2 matrimonios ahí, y es el líder de la Junta de Varones. O sea, son modelos de liderazgos incorrectos, y a veces el pueblo de Dios se extravía precisamente por estas cosas. Entonces, debemos entender que una necesidad apremiante que tenemos en la iglesia es la necesidad de tener líderes correctos, ¿verdad? Líderes adecuados, ¿verdad? Les digo, no hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero quisiera que estudiemos juntos ahí el libro de los Hebreos, en el capítulo 13. Vamos a leer ahí algunos versículos de ahí. Y empieza ahí en el versículo 7. Vamos a ver primeramente ese versículo. Hay mucha parte de la escritura donde vamos a encontrar algunos argumentos bíblicos dados a los líderes en las congregaciones para que ejerzan su liderazgo de una manera correcta. Pero quiero tomar esta parte de la escritura en el versículo 7, a ver, 13:7 del libro de los Hebreos, ¿qué dice ahí? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aquí vamos a empezar a hablar de un liderazgo que es correcto, que es adecuado, ¿sí? Y fíjense, la primera sorpresa que yo tuve cuando leía esto es que dice, acuérdese de vuestros, fíjense esa palabra, acuérdense de vuestros líderes. Ahí no aparece la palabra para anciano es la palabra poimén, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que nosotros busquemos ancianos, ¿verdad? Y la carta de Timoteo nos dice las características de ellos, utiliza esta palabra, la palabra poimén, que es pastor, ¿verdad? En este caso, dice ahí la Biblia, dice acuérdense de sus pastores, pero casualmente no aparece la palabra poimén. Aparece esta palabra, ¿verdad? Y esta palabra no significa anciano, no es la palabra anciano, no es la palabra pastor, no es la palabra pastor, obispo o anciano, no aparece ninguna vez, aparece esta palabra. Y esa palabra significa literalmente guía o líder. Es cierto que los ancianos de la congregación son líderes, pero no solamente los ancianos son líderes en las congregaciones. ¿Quiénes son los líderes en las congregaciones? Pues son los maestros, los evangelistas, los pastores, ¿verdad? Hasta una maestra, hermanos, que está dando clase a los niños, es una guía y es un líder.
Entonces en la congregación vamos a encontrar un liderazgo que obviamente está en los hombros de los ancianos. Pero en esta parte de la Escritura, hermanos, algo importante que nos está diciendo, ¿verdad? Y le está hablando a los guías de las congregaciones y les dice: acuérdense de sus líderes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y es bien importante esto. Cuando nosotros hablamos de un guía, de un líder en la iglesia, no es un líder impuesto, no es un líder que se levanta de la nada. Eso es incorrecto. Por ejemplo, entre los grupos bautistas, los muchachos salen de la escuela bíblica y le dicen: tú te vas a ir a tal congregación. Y el muchacho llega, ¿verdad?, probablemente con su esposa, 2 niños chiquitos, y dice: ya llegó el nuevo pastor. Y uno dice: él es el nuevo pastor de esa congregación. Y realmente puede fungir como un líder. O sea, un líder no es alguien que es traído de otro lado. No es un líder que se impone en una congregación. Un líder, hermanos, es alguien que nosotros estamos viendo seguido, que nosotros podemos evaluar su conducta y en base a que él ha sido un guía, un líder, nosotros podamos imitar la manera que él está conduciendo. Jesús, hermanos, se levantó como ese líder que hacía las cosas, que decía: de esta manera son, de esta manera se hacen las cosas en relación a toda la vida, en relación a toda la existencia del ser humano. Entonces fíjese lo que dice. ¿Cómo podemos saber de un líder? Dice que debemos acordarnos de el testimonio de su palabra. ¿Cómo fue su enseñanza? ¿Verdad? Y bueno, pues un muchacho que viene de allá no le conocemos. Por ejemplo, si yo quiero establecer ancianos en la congregación, ¿verdad? Se frustraron los planes para este año, esperemos más adelante hacerlo. Pero ¿qué les parecería que le propusiera al hermano Fernando? Le dijera: hermano, fíjese que allá en San Luis hay una empresa, ¿verdad? Pagan muy bien como contador, pero aparte de eso, nosotros necesitamos un anciano en la iglesia. Usted es anciano aquí, mire, vámonos para allá y usted va a ser anciano de aquella congregación. ¿Usted cree que sea correcto eso? Él está haciendo muy bien el trabajo aquí. ¿Por qué? Porque conocen su conducta, porque han visto cómo ha llevado a cabo su vida entre ustedes. Él tiene buen testimonio. Yo estoy seguro que muchos jovencitos o hermanos de aquí quieren imitar la fe del hermano. Eso es un liderazgo correcto, no impuesto. ¿Qué pasa con los curitas, verdad? Agarran al curita y hizo un desastre ahí, y no, ya te vamos a cambiar de pueblo, ahora te vas a ir a San Tomás de las Torres Mochas, ahí te vas a poner. Y ahí llega y se hace cargo de ellos, fungiendo como su líder. No lo conocen, no saben su conducta. Así es que el liderazgo es incorrecto, ¿sí? Entonces dice aquí la palabra de Dios que los líderes que estamos en la iglesia, sea maestro, sea maestra, sea el que tome el liderazgo, aquí está hablando a todos los líderes, que todos los líderes que están tomando ese papel, que tengan una conducta adecuada. Dice ahí la palabra de Dios, dice: consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. A través de su conducta, ¿qué cosas ha hecho en la iglesia? ¿Qué cosas buenas? Hay que ver y evaluar las cosas buenas que ha hecho en las congregaciones. Y no solamente quedarnos ahí, ser como ellos, una guía correcta. Vamos al versículo 17. El versículo 17. A ver otra vez. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Exactamente. ¿Qué versión tiene? Esta no es la versión Reina Valera, ¿verdad? No. Porque la versión Reina Valera trae la palabra coimen.
que es pastor, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo dice? Dirigente, ¿verdad? Exactamente. También esta palabra, lo menos, tiene ser también dirigente. ¿Sí? Alguien que está al frente de una clase es un dirigente. Alguien que está impartiendo una clase a los niños está dirigiendo la clase. Ella tiene el control, él tiene el control. Entonces aquí es bien importante, qué bueno que nuestra hermana leyó esa versión, porque en la versión Reina Valera aparece la palabra pastor. Es cierto, hermanos, no vamos a decir, no, bueno, entonces ya no voy a obedecer a mis pastores, porque aquí dice dirigente. Hermano, un pastor es un dirigente, un pastor es un líder, un pastor es un guía, pero no solamente dentro de la iglesia vamos a encontrar la guía, no solamente dentro de la iglesia vamos a encontrar la dirección, no solamente vamos a encontrar el liderazgo de los pastores, sino hay otros líderes que son, obviamente están sujetos al liderazgo de la iglesia, pero encontramos otros ejemplos aquí, ¿verdad? Y entonces dice de todos estos líderes, versículo 17, dice obedezcan, obedezcan. Hermanos, y esta palabra obedecer es muy curiosa, porque no se trata de una palabra que por ejemplo en la Biblia parece una palabra que yo no sé griego mucho, que trata, es como un mandamiento, es una imposición. Por ejemplo, no nos queda otra más que obedecer a nuestros padres, sea como sean nuestros padres, nosotros tenemos que obedecerles. Eso es un mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios no le podemos cuestionar. O sea, hay una imposición de obediencia. Un esclavo tiene que obedecer a su amo, ahí no le queda de otra. Esa es una palabra impositiva a la cuestión de obediencia. Un esclavo, un hijo de Dios obedece, punto, no importa. Pero aquí la palabra obediencia es una palabra condicionada, ¿sí? Realmente aquí la palabra lo que significa es ceder, ceder. Es como cuando yo hablamos siempre en la reunión de mujeres y siempre les hablan, ¿verdad? Probablemente tienen el problema las hermanas acerca de la sujeción. Pero yo les digo que la sujeción, había un hermano que llegaba y saludaba a las hermanas y en lugar de decirles cómo están, les preguntaba, ¿está usted sujeta? ¿Está usted sujeta? O sea, era lo que quién sabe por qué. Pero yo les digo a los hermanos, ¿verdad? Y a las hermanas especialmente, que la sujeción es un regalo que las hermanas nos dan a nosotros los varones. No es una imposición, es ceder el liderazgo dentro de sus casas y dentro de la congregación a los varones. Es un regalo, ¿verdad? Desde esa perspectiva es lo que nosotros estamos viendo. Aquí es la misma palabra. Cuando dice la Biblia ahí, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, no se trata de una imposición. O sea, no se trata de que el pastor sea ladrón o defraudador o de mal testimonio y entonces yo me tengo que sujetar a él nomás porque es el anciano. Y erróneamente en el mundo este liderazgo encontramos, ¿verdad? Ahorita el problema tan grave que está enfrentando la Iglesia Católica precisamente es por un liderazgo. O sea, está bien que ellos se hayan equivocado, eso no es lo malo. Lo malo es que se protege ese mal liderazgo, se sueltan millones para que ya todo eso se aplaque, pero todo funge o todo mana de un mal liderazgo. Sabemos que está incorrecto, ¿verdad? Dice, bueno, pues él es el Papa, entonces hay que sujetarse a él nomás porque es el Papa. No importa que haya sido asesino, ni piloto en la Segunda Guerra, ni lo que haya habido atrás de su vida. Hay que sujetarse a él porque es él. Hay que sujetarse al sacerdote porque hay que sujetarse al pastor, ¿verdad? ¿Qué importa que se haya hecho multimillonario a través de los diezmos y las ofrendas? O sea, eso no importa, él es pastor y hay que sujetarse a él. Hermanos, ese es un liderazgo correcto, positivo. Un liderazgo que nadie quiere ser como, o sea, quien realmente tiene un corazón limpio, pues nunca va a querer ser como él. Hipócrita, ¿verdad? Defraudador y cosas así. Aquí la Biblia nos dice que los líderes de las congregaciones, un liderazgo correcto es aquel, dice que donde nosotros le cedemos la voluntad, o sea, nosotros nos sujetamos
a nuestros líderes. ¿No más porque son líderes? ¿No más porque fueron nombrados ancianos? No, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí. En primer lugar, o sea, un liderazgo correcto, para que yo pueda ceder mi voluntad, para que yo pueda obedecer a mis líderes, primero yo tengo que ver en ellos que están velando por mi alma, que están preocupados por mi situación espiritual. Cuando los hermanos de la congregación se juntan y dicen, bueno, ya en San Luis nos juntamos y decimos, ¿qué necesidades espirituales tienen los hermanos? ¿De qué cosas vamos a hablar? ¿A quién espiritualmente se tiene que atender? Yo creo que eso es una preocupación de parte de los líderes, en cómo están las almas de nuestros hermanos. Y yo creo que aquí hacen lo mismo. El haberme invitado a mí, no porque sea yo, cualquier persona que es invitado denota la preocupación de los ancianos por las almas de los que están a su cargo. Lo que ellos hagan es la preocupación de ellos por su estado espiritual de cada uno de ustedes. Entonces, si alguien se está preocupando por mi estado espiritual, si alguien se está preocupando por cómo estoy llevando mi vida moralmente, ese es un buen líder. No, si está preocupado como el mormón, ¿verdad? Aquí pon cuánto es lo que tú ganas, ¿verdad? Y te toca dar tanto. O sea, yo no estoy preocupado cuánto ganas o cuánto puedes dar o qué puedes hacer. Estoy preocupado en primer lugar cómo estás espiritualmente. Que tú estés sano espiritualmente, que tú estés moralmente bien, que tú te sientas a gusto espiritualmente en la congregación. Porque dice la Biblia que nosotros cedemos nuestra obediencia y cedemos también nuestra sujeción a una persona que se preocupa por mi estado espiritual. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, en primer lugar. En segundo lugar, dice ahí, dice, como quienes que han de dar cuenta. ¿Sí? Quiero decirles algo, yo no sé cómo lo hagan aquí los ancianos, pero los ancianos tienen un compromiso con la congregación, un compromiso moral, un compromiso espiritual. Y la vida de ellos debe de ser una vida clara, una vida nítida, donde ellos no tengan nada que reprochárseles. Cuando hablamos de cuenta, estamos hablando de que esas personas son honestas, que como dice el apóstol Pablo, nosotros somos cartas abiertas, leídas, o sea, somos gente clara. Dice, porque ellos tienen que dar cuenta. Uno de los problemas que tenemos ahorita en la congregación es que el tesorero no da cuentas. O sea, lo conocemos, es un hermano honesto, ¿verdad? Un hermano muy correcto, pero no da cuentas. Entonces los hermanos dicen esto, pues hay que cambiarlo. Y yo he hablado con él y le digo, hermano, tienes que, no, pues si alguien quiere que venga y me pregunte, no, tienes que dar cuenta. O sea, yo sé que no te está robando la ofrenda, pero necesitas dar cuentas, necesita haber claridad en esto. Bueno, un anciano también tiene que dar cuentas de lo que está haciendo, de cómo es su vida, a fin de que se establezca un ambiente de confianza. ¿Sí? Una de las cosas importantes entre el rebaño y su pastor es la confianza. Jesucristo dijo, ellas escuchan mi voz, ¿verdad? Es decir, hay un ambiente de confianza. Cuando usted tiene confianza con una persona, usted le cede su voluntad, usted le cede, está sujeto a ella porque usted tiene confianza. Yo cuando platico con los hermanos y les digo, hermanos, vamos a hacer esto y esto y esto, probablemente a ustedes no les guste lo que vamos a hacer. Y lo que les digo es, tengan confianza de que lo que vamos a hacer es para su bien espiritual. Tengan confianza. Y ya a lo largo de los años, bueno, se ha comprobado esto. A veces no me entienden, a veces están un poquito dudosos, pero lo hacen. Y cuando vemos los resultados que son buenos, entonces la gente empieza a tener confianza. Y eso es lo que deben de hacer los líderes de la congregación. Las hermanas que dan clase a los niños tienen que ganarse la confianza de ellos. Un ambiente de confianza. Cuando tenemos confianza, entonces podemos ceder el liderazgo a las personas. Finalmente dice ahí la palabra de Dios, dice, para que lo hagan con alegría. Para que lo hagan con alegría. O sea, nosotros
debemos de considerar que el buen ambiente en la congregación se trata de cada persona. Se trata de cada persona. Yo he visto padres de familia, madres de familia, que están hastiados de las conductas de sus hijos. O sea que ya están hartos de todo eso. Y el trabajo de padre y madre se ha convertido, lejos de ser una alegría, se ha convertido en una amargura. Y escuchamos a las mamás, ¿verdad? Decir, mira, yo tengo ganas de esto. Mi niño pregunta, ¿por qué tienes ganas? Por todos los corajes que tú me haces hacer. Y mi abuelita dice, ¿por qué tienes pelos todos blancos? Ya no quieren seguir explicando. Entonces, debemos entender, hermanos, que el trabajo de los ancianos tiene que ser en cooperación con eso. Y que a nosotros les debemos a ellos sujeción, les debemos obediencia, en base a lo que ellos son. Ellos están preocupados por su conducta. Dice, hay que evaluar su conducta y imitar, o sea, que sean modelos dignos de seguir. Eso es lo que debe de ser. Dice también aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos lo hagan con alegría. Dice, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántas veces nos estamos quejando? Ay, ¿qué es? Y luego hace puras cosas chiquillas, ¿verdad? Ah, que no me gustó la ventana, y que ahí vamos a ver, o sea, puras quejas. Ay, que está que el aire, que no lo habían puesto de aquel lado, no, que la puerta cae. Y son puras cosas de niños. Debemos confiar en el liderazgo de nuestros pastores que están haciendo las cosas bien. Hay que ceder a ellos la voluntad, espiritualmente hablando, porque ellos velan por nuestras almas. O sea, ¿qué es lo que tengo que evaluar de un líder? Bueno, que su conducta sea correcta, que esté preocupado por mi alma, que sea un modelo digno de seguir, ¿verdad? Yo voy a cooperar con él a que su trabajo lo haga con alegría, que no haya quejas entre nosotros, porque dice la palabra de Dios que cuando hay quejas, hay murmuraciones, hay peleas, hay disensiones, es provechoso esto. Dice la Biblia que no aprovecha eso. Es como una lucha, ¿verdad? A veces en un hogar el papá quiere ser líder, pero la esposa también, y ahí se están peleando. Y los hijos ahí los traemos en medio, ¿verdad? También en que no saben quién es el que manda, o quién es el que da permisos, o quién es el del dinero, y entonces empieza a haber una lucha de poderes ahí. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. Cuando un líder no es correcto, cuando su liderazgo no es adecuado, entonces la hermandad empieza a haber una lucha. Ahora, cuando el liderazgo es correcto, pero los hermanos no quieren seguirlo, entonces hay una lucha. Aquí, hermanos, estamos hablando de algo que Jesucristo vino a implementar, y es un liderazgo correcto. A los líderes de la iglesia les corresponde ser ejemplares, les corresponde preocuparse por las almas, les corresponde estar preparados. Y a nosotros, como parte de este hato de ovejas, obedecerles, ¿verdad? No ser rebeldes, no causarles amarguras, para que su trabajo lo hagan contento. Y que todos, hermanos, aprovechemos, espiritualmente hablando, lo mejor de este tiempo. Eso es lo que Dios nos dice en la palabra de Dios. Este día, nosotros en este tiempo, nosotros tenemos la necesidad apremiante de tener un liderazgo correcto dentro de las congregaciones. Yo creo que esto es primordial en nuestra vida. ¿Usted cree que si no hubiera líderes correctos, puestos por Dios, andaríamos en el camino correcto? Ayer hablábamos estadios llenos de miles de personas, ciegos completamente. Los líderes los han llevado a ese lugar, ¿sí? Los templos de los santos de los últimos días llenos, guiados por líderes ciegos. Usted va, ahí en San Luis Potosí, es una región 100% católica, o sea, hoy domingo en la mañana, todas las iglesias hasta afuera, ponen bocinas afuera y ahí está, media hora. Y usted está escuchando santa de mentiras y de cosas incorrectas. Pero ¿qué pasa? Esa gente pues ha sido guiada de una manera incorrecta, ineficaz. Pero gracias a Dios nosotros tenemos su palabra, ¿verdad? Tenemos la Biblia como guía de nosotros, y bueno, pues es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos la necesidad que tenemos de un liderazgo correcto.
No solamente se trata de líderes que se hacen, sino también que nosotros ayudemos a ellos a que su trabajo lo hagan de una manera correcta, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos esa necesidad. Si yo impulso un buen líder, estamos garantizando el camino adecuado de la congregación, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, nada más que no se pase de un minuto, así rápidamente, a lo mejor alguna explicación o alguna palabra que quiera decirnos. Aunque es una clase y tenemos que interactuar, pues tenía un poquito de tiempo. Y quería decirles esto. Dios les bendiga. Amén.